Soy Louise Ellis y, a mis 27 años, soy capitana de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Esta noche, luzco mi uniforme de gala más impecable. Sin embargo, me siento como si estuviera desnuda ante cientos de ojos. Mi padre, el coronel Charles Ellis, un monumento viviente, alza una copa de champán en una gala celebrada en su honor. Me había preparado para un discurso lleno de tópicos vacíos, pero en cambio me mira directamente. Su voz retumba por el micrófono como un veredicto. En el clan Ellis, la disciplina es el legado. Pero parece que ese legado ha pasado de generación en generación. Todo el salón estalla en carcajadas, un sonido cómplice que ayuda a borrar la existencia de mi madre y la mía con ella. Mi medio hermano Landon se acerca, se inclina hacia mi oído y susurra el nombre que intenté enterrar. Sigue tan regordete como siempre. Odora. No tienen ni idea de que esa misma palabra era la contraseña para activar mi plan. Creen que me están enterrando viva, pero han olvidado que incluso los fantasmas dejan una señal. Si alguna vez te has sentido como un extraño en tu propia familia, cuéntame desde dónde me ves. Dale a me gusta y prepárate para ver cómo se desvanece un legado falso. El salón de baile de la Base Aérea Peterson era un mar de trajes de etiqueta y de noche, un mundo meticulosamente arreglado de latón pulido y sonrisas aún más refinadas. Era una cena formal, una de las tradiciones más antiguas de la Fuerza Aérea, en honor a un comandante saliente. Esa noche, ese comandante era mi padre. El aire estaba cargado con el aroma a perfume caro y filete preparado, todo ello reforzado por el peso sofocante de la expectativa. Me sentía como una pieza de decoración indeseable, un adorno obligatorio pero fuera de lugar. Me encontraba cerca de una columna, el cuello almidonado de mi uniforme, una comodidad familiar contra mi piel. No me ayudaba en nada a protegerme del frío que sentía. Mi madrastra, Evelyn, observaba la habitación con la mirada experta de una reina que supervisa su corte. Su mirada recorrió a los generales y sus esposas hasta posarse finalmente en mí. No era una mirada de ira ni de desagrado, era más fría, más despectiva. Era la mirada que le dedicas a una fotografía de la primera esposa que tu marido olvidó guardar, una reliquia incómoda de un pasado que ella se había esforzado incansablemente por borrar. Yo era esa fotografía que había cobrado vida. Una burbuja de calidez y poder pareció formarse naturalmente en el centro de la sala. Allí estaba la familia nuclear, mi padre, el coronel Charles Ellis, Evelyn y mi medio hermano, Landon. La risa fluía con naturalidad en su círculo. Las manos se apoyaban en los hombros, se compartían anécdotas y las alianzas se fortalecían con cada tintineo de copa de champán. La gente giraba a su alrededor, atraída por su gravedad. Un foso visible e infranqueable de espacio vacío me separaba de aquella isla de pertenencia. Era mi propia masa de tierra solitaria, un testimonio de un capítulo de la vida de mi padre que hacía tiempo que había sido arrancado, con sus páginas esparcidas. Bebí un sorbo de agua. Los cubitos de hielo repiqueteaban suavemente contra el vaso, el único sonido en mi entorno inmediato. Mi presencia era una verdad silenciosa e incómoda en una sala construida sobre cómodas ficciones. Entonces, el murmullo cortés de la multitud se apagó cuando mi padre se acercó al podio. Se hizo el silencio, golpeó el micrófono, un sonido agudo y penetrante que me hizo estremecer. Era un maestro del escenario, su postura destilaba una vida de dominio. Comenzó con su encanto práctico, agradeciendo a sus colegas y compartiendo una historia de guerra desinhibida que provocó risas apreciativas. Habló de valores, de honor, de servicio, y luego habló de legado. El mayor honor que un hombre puede tener, comenzó, con su voz resonando con una sinceridad forzada, es construir algo que lo sobreviva, un legado de fortaleza, de principios. Su mirada recorrió a la multitud y luego se posó en Landon, que se irguió un poco más. La mano de mi padre se posó en el hombro de Evelyn, un gesto de posesión, de compañerismo.
En el clan Ellis, la disciplina es el legado. Hizo una pausa, dejando las palabras suspendidas en el aire. Contuve la respiración, sabiendo lo que venía. Me miró fijamente, sus ojos como dos astillas de hielo. Pero parece, continuó, bajando ligeramente la voz, haciendo el golpe más íntimo, más devastador. Ese legado ha comenzado de nuevo con mayor acierto en la segunda generación. El silencio que siguió duró solo un segundo. Lo rompieron unas toses inseguras, luego una oleada de risas. Empezó con sus allegados, una oleada de psicofán que se convirtió en una oleada de diversión compartida. Se reían con él. Se reían del fantasma en la habitación. Se reían de mi madre, la mujer cuyo matrimonio e hijo ahora se consideraban oficialmente un error corregible. El sonido era una fuerza física que me oprimía, robándome el aire de los pulmones. El dolor era agudo. Una puñalada de humillación se me retorcía en las entrañas. Esto no era solo un insulto, era una ejecución pública de mi historia. A través de la bruma de mi silenciosa conmoción, vi a Landon acercarse a mí. Se abrió paso entre la multitud con la confianza inmerecida del heredero elegido, con una sonrisa petulante en los labios. Lo animó la mirada aprobatoria de su madre, una orden silenciosa para terminar el trabajo. Se detuvo a mi lado, su proximidad e invasión. Inclinándose, su cálido aliento rozándome la oreja, susurró el golpe final. Tan regordeta como siempre, Odora. Odora, el nombre que él y su madre me habían inventado cuando tenía 13 años y luchaba con mi peso tras una lesión de rodilla. No era solo una burla cruel de patio de recreo sobre el sobrepeso, era un olor mucho más insidioso. Era su etiqueta para mí, el indeseado aroma del pasado que persistía en su nuevo hogar impecable. El recuerdo de una vida, una esposa, una familia que existió antes que ellos. Mi sola presencia contaminó la narrativa desinfectada de la perfecta familia Ellis que habían construido esta noche. Ese nombre tenía el peso de un veredicto final. No perteneces, eres el olor que debe ser aireado. Algo dentro de mí se quebró. No con un estallido, sino con una calma silenciosa y aterradora. Giré ligeramente la cabeza y le sonreí. Era una sonrisa que había practicado frente al espejo durante 15 años. Una máscara perfecta y vacía, forjada en el fuego de su implacable desaprobación. Los músculos de mis mejillas me dolieron por el esfuerzo, pero la mantuve firme. Mi voz, al salir, era casi agradable. Disfruta la noche, Landon. Lo vi alejarse, reuniéndose con sus padres, el trío perfecto. Ellos eran el presente, celebrados y sólidos. Ellos eran el futuro, consagrados y seguros. Yo era el pasado, un fantasma que creían poder ignorar hasta la inexistencia. Allí estaban, bañados por el cálido resplandor de la adoración, aceptando las felicitaciones por un legado construido sobre la base del olvido. Mi olvido, el olvido de mi madre. Pero ellos no lo sabían. Mientras yo permanecía solo con mi uniforme almidonado, una isla en un mar de su propia creación, no tenían ni idea de lo que acababan de hacer. Esta noche no habían enterrado a un fantasma. Le habían dado una razón para rondar. Me llaman fantasma, pero olvidan que los fantasmas nacen en casas donde alguien ha sido olvidado. Los fantasmas nacen en casas donde alguien ha sido olvidado. Mi atormentamiento comenzó mucho antes de aquella noche de gala. Empezó en una purga silenciosa y metódica entre las 4 paredes de una casa en la Base Aérea Hill, Utah, el año en que mi padre se volvió a casar. Tenía 12 años. La casa, un típico dúplex militar beige, se había llenado de la cálida y dulce presencia de mi madre. Su recuerdo vivía en las fotos enmarcadas sobre la repisa de la chimenea, en su risa durante un picnic, en su caricia cuando era bebé. Vivía en los desgastados lomos de sus novelas favoritas apilados en la mesita de noche y en el desordenado y fragante caos del jardín de rosas inglés que había cultivado en el pequeño patio trasero. Esa casa fue mi último santuario.
el último lugar donde su fantasma se sentía más como un ángel guardián. Entonces llegó Evelyn. No llegó como una tormenta, ruidosa y destructiva. Era más como una escarcha, silenciosa y reptante, destruyendo todo lo suave y colorido desde adentro. Su campaña para borrar a mi madre fue una clase magistral de guerra psicológica, ejecutada con la precisión de un cirujano. Empezó con las fotos. Un día, la foto de mi madre y yo desapareció de la sala, reemplazada por una lámina genérica de un paisaje de una tienda de decoración. Mi padre no dijo nada. Una semana después, todas las fotos desaparecieron. Las paredes quedaron repentinamente vacías y estériles. Poco después, aparecieron nuevos marcos llenos de retratos sonrientes de él, Evelyn y su hijo recién nacido, Landon. Una nueva historia se estaba escribiendo sobre la anterior. Los libros de mi madre desaparecieron de los estantes, reemplazados por las revistas de diseño de interiores de Evelyn, con sus páginas satinadas de habitaciones perfectas y sin vida. El último y más brutal acto de borrado ocurrió en el jardín. Una tarde, al volver de la escuela, encontré que los hermosos rosales enredados habían desaparecido, arrancados de la tierra. En su lugar, había hileras ordenadas de boj, podadas hasta la sumisión. El jardín, antaño un derroche de vida y aroma, era ahora una cuadrícula verde estéril. Evelyn lo consideraba más limpio. La casa ya no era mi hogar. Se había convertido en su reino. Y yo, un ciudadano no consentido. Mi padre, desesperado por complacer a su nueva esposa, por construir una nueva vida intachable, permitió que todo sucediera. Su silencio fue su consentimiento. Observó cómo la evidencia de su primer amor por mi madre era sistemáticamente desmantelada y no dijo ni una palabra. Fue cómplice voluntario del encubrimiento de su propio pasado. Sin embargo, la herida más profunda me la infligieron al año siguiente. Tenía 13 años. Una mala caída durante un partido de fútbol me dejó con un ligamento roto en la rodilla y la inactividad forzada me hizo subir de peso. Se notaba la torpe gordura que a veces trae la pubertad. Evelyn nunca alzaba la voz. Su crueldad era mucho más sofisticada. Me observaba en la mesa, con una expresión de preocupación fingida en el rostro. «Deberías tomar un poco menos, Louise», decía con una voz dulce como el veneno. «Es solo por tu salud, querida». Cada comentario era un pequeño y agudo pinchazo a mi ya frágil autoestima. La noche en que todo llegó a su punto álgido, mi padre invitó a cenar a algunos colegas de la base. Evelyn había preparado su lasaña de autor, un plato rico y con queso que llenó la casa de un aroma reconfortante. Mientras me servía una ración modesta, captó la mirada de mi padre y le dedicó un gesto casi imperceptible de la cabeza. Era una señal silenciosa y preconcebida. Mi padre se levantó de la cabecera de la mesa. Delante de sus amigos, en plena cena, se acercó a mí, cogió mi plato de pasta y lo llevó a la cocina. Todavía puedo oír el sonido húmedo de la lasaña al deslizarse del plato a la basura. El silencio en la habitación era absoluto. El tintineo de los tenedores cesó. Nadie sabía a dónde mirar. Volvió a colocar el plato vacío frente a mí. Su rostro era una máscara fría e inexpresiva. «El apellido Ellis no es sinónimo de disciplina», dijo en voz baja y áspera para que toda la mesa lo oyera, pero sabía que esas no eran sus palabras, eran las de ella. El verdadero mensaje que él transmitió fue de Evelyn y fue alto y claro. «En mi casa no hay espacio para ti». Me quedé allí sentada, ardiendo de vergüenza, tan intensa que sentía como si me quemara la piel, y no lloré. Ya había aprendido que las lágrimas eran una debilidad que ella disfrutaba. Si alguna vez te han hecho sentir pequeño en tu propia mesa, si conoces el dolor único de ser humillado por quienes se supone que te protegen, apoya mi historia dándole a me gusta y comenta con la palabra sobreviviente abajo para que sepamos que no estamos solos en esta lucha. Después de esa noche, nació Odora.
Landon, envalentonado por la demostración pública de mi humillación, empezó a usar ese nombre. Al principio era solo entre nosotros, un insulto susurrado en el pasillo, pero Evelyn lo oía y, en lugar de detenerlo, sonreía con esa sonrisa tensa y forzada que le caracterizaba y decía: «¡Ay, qué creativos son los niños, ¿verdad?». Su aprobación casual era luz verde, legalizaba el acoso. Mi padre no intervino. Más tarde me dijo que lo veía como una lección de selección natural, una forma de forjar mi carácter. Pero no era una lección. Era él, aprobando el tormento que su nuevo hijo infligía a su hija mayor para consolidar el nuevo orden familiar. Me convertí en una extraña en mi propio hogar. Comprendí que el amor no estaba a mi alcance. La aceptación, si es que era posible, solo podía lograrse mediante un camino: la excelencia dentro del sistema de mi padre. Dejé de buscar calor y empecé a buscar una armadura. Mi vida se convirtió en una búsqueda incesante de la perfección. Me entregué a mis estudios y mis calificaciones se dispararon. Llevé mi cuerpo al límite, corriendo hasta que me ardían los pulmones, haciendo abdominales hasta que mis músculos gritaban, transformando la carne blanda que despreciaban en algo duro y resistente. No era la pasión lo que me impulsaba, era la necesidad desesperada y apremiante de escapar. La Academia de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos se convirtió en mi obsesión. No era solo una universidad, era una puerta. Era la única salida que veía. Era un mundo que mi padre respetaba, un sistema de disciplina que ni siquiera él podía criticar. Era una fortaleza y estaba decidido a entrar. No corría hacia un sueño, huía de una pesadilla. Mientras yacía en la cama por la noche, mirando el techo de una habitación que ya no sentía como mía, una sola pregunta inquietante resonaba en la oscuridad. Si no podía escapar de esta prisión, ¿podría construir otra? ¿Un lugar donde al menos pudiera forjar los barrotes yo mismo? La prisión que había elegido estaba enclavada al pie de las montañas rocosas en Colorado Springs. La Academia de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos no era solo un campus, era una ciudad de disciplina, forjada en la naturaleza con ángulos definidos y un propósito inquebrantable. Cuando crucé sus puertas por primera vez como cadete básico, una chispa de esperanza se encendió en mi interior. Aquí, pensé que me juzgarían no por mi nombre, sino por mi desempeño. Aquí, por fin podría forjar una identidad propia. Estaba equivocado. La prisión tenía paredes diferentes, pero el fantasma del nombre de mi padre rondaba sus pasillos de la misma manera. El nombre Ellis me precedió como una onda expansiva. Era a la vez un escudo y un objetivo. Los instructores se dividían en dos bandos distintos. Estaban los oficiales mayores que habían servido a las órdenes de mi padre, hombres que veían su reflejo en mí. Me trataban con una diferencia desconcertante, elogiándome por un trabajo mediocre y oportunidades que no me había ganado. Su amabilidad me parecía una jaula de oro, otra forma de pasar desapercibido. Luego estaban los demás, los que habían sufrido la ambición y la arrogancia de mi padre. Me veían como una representación de su resentimiento. Su escrutinio era implacable. Cada pequeña infracción se magnificaba, cada éxito se atribuía al nepotismo. Yo era su hija perfecta o su pecado imperdonable. Nunca fui solo yo. Entre mis compañeros cadetes, el sentimiento era más simple y unificado. Yo era la princesa Ellis. El apodo se susurraba en el comedor y se escribía en las ventanas polvorientas del cuartel. Creían que mi camino estaba marcado por la influencia de mi padre, que era un turista en su mundo de meritocracia. No importaba que corriera más rápido que la mayoría en la pista o que sacara mejores notas en los exámenes de aviónica. Cada logro estaba manchado por la sospecha. Aprendí a desenvolverme en el mundo social con la cautela de un soldado en un campo minado. Tenía conocidos, compañeros de estudio y compañeros de escuadrón, pero no tenía verdaderos amigos.
El aislamiento era un peso familiar y doloroso, un resfriado que había traído de casa. El esfuerzo sistemático para doblegar a la princesa estaba dirigido por un cadete superior llamado Riggs. Era la personificación de la autoridad tóxica, un hombre con el pelo rapado y el torso abultado que creía que despojarte de tu dignidad era la única manera de fortalecerte. Hizo de mi vida su proyecto personal. Las inspecciones de mi habitación eran brutales. Le encontraba la menor pega a una sola hebra mal colocada en una cama perfectamente hecha. Me asignaba las tareas más agotadoras e inútiles, como limpiar el suelo de la sala común del escuadrón con un cepillo de dientes. Estaba construyendo su propio legado sobre el mito de mi debilidad. Su crueldad alcanzó su punto máximo durante un ejercicio de entrenamiento de supervivencia invernal en las montañas. Nos dividieron en equipos pequeños, con la tarea de navegar hasta una serie de coordenadas usando solo un mapa y una brújula. Riggs, como supervisor del ejercicio, revisó el rumbo trazado de mi equipo. Miró mi mapa y luego me miró a mí, con una sonrisa burlona en los labios. «Se ve bien, princesa», dijo, devolviéndoselo. Había alterado una de las coordenadas con una sutil marca de lápiz, un cambio tan pequeño que no lo noté hasta que nos desviamos horas del rumbo, caminando con dificultad por la nieve hasta las rodillas mientras el sol comenzaba a ponerse. El frío era absoluto, una presencia física que me calaba los huesos. El viento aullaba entre los pinos y el mundo se convirtió en un remolino blanco y desorientador. Mis compañeros estaban exhaustos y furiosos, y su resentimiento se dirigía a mí por el error de navegación. Estaba solo, guiándolos hacia las profundidades de un desierto helado, con el peso de su seguridad sobre mis hombros. Finalmente encontramos el camino de regreso al punto de extracción horas después que todos los demás, medio congelados y completamente agotados. Mientras salía del bosque a trompicones, temblando incontrolablemente, Riggs me esperaba. No me ofreció una manta, ni mostró preocupación. Solo observó mi estado lamentable, con los ojos llenos de una satisfacción sombría. «Pensé que la hija de un coronel sería más dura que eso», dijo en voz tan alta que todos lo oyeron. Esa noche, temblando en mi litera, la profunda soledad me abrumaba. La huida por la que tanto había luchado me parecía un fraude. Fue en ese momento de desesperación que busqué un refugio diferente. Tarde en la noche, cuando el barracón por fin se quedaba en silencio, me escabullía a la biblioteca de la academia. Era un espacio vasto, como una catedral, y en sus pasillos silenciosos encontré una armadura diferente. No buscaba nada en particular, solo un lugar donde desaparecer. Una noche, mi mano se posó en un libro de portada sencilla, Daring Greatly, de Beanie Brown. Empecé a leer y el mundo cambió. Por primera vez, la vergüenza y el dolor que habían definido mi vida encontraron un nombre, no como un fracaso personal, sino como una experiencia humana universal. Brown escribió sobre el poder de la vulnerabilidad y una frase en particular me conmovió profundamente. La vulnerabilidad no es debilidad, es nuestra mayor medida de valentía. La leí una y otra vez. La disciplina de mi padre, su control rígido, su negativa a mostrar sus emociones, no era fuerza. Era un escudo para ocultar su profunda inseguridad. La crueldad de Evelyn no era poder, era el ataque aterrorizado de alguien que se sentía amenazado. Y mis propios muros de perfección, cuidadosamente construidos, no eran resiliencia, eran una prisión de miedo. El verdadero coraje, comencé a comprender, residía en la disposición a plantar cara, incluso si eso significaba ser derribado, a afrontar el dolor sin pestañear. Las palabras de esas páginas se convirtieron en mi primer instructor real, enseñándome un lenguaje de fuerza que mi padre jamás había conocido. Armado con esta nueva comprensión, encontré mi verdadero refugio. No estaba en la biblioteca ni en la pista de atletismo. Estaba en el zumbido frío y silencioso de un simulador de vuelo T-38 Talon.
En esa estrecha cabina simulada, el mundo se desvaneció. No existía Ellis, no existía Odora. Solo estábamos yo, el panel de instrumentos brillante y el infinito cielo digital. Aquí, las reglas eran absolutas y justas. A las leyes de la física no les importaba mi apellido. La aerodinámica no juzgaba. Podía pasar horas allí, mucho después de terminar mis sesiones obligatorias, practicando procedimientos de emergencia, dominando maniobras complejas, llevando la aeronave simulada al límite y luego regresándola con cuidado. En el silencio de la cabina, rodeado por la suave luz de los indicadores, encontré el verdadero control. No era el control frágil y agresivo que mi padre ejercía sobre los demás. Era el dominio silencioso y profundo de mí mismo. Tarde en la noche, me sentaba solo en ese simulador. Mientras el resto de la academia dormía, mis manos se movían con fluidez y destreza sobre el acelerador y la palanca. Era un fantasma, por fin aprendiendo a volar. El hombre que cambió mi vida no llevaba uniforme. Llevaba un suéter de lana gris descolorido con parches desgastados en los codos y olía ligeramente a polvo de tiza y café quemado. El coronel retirado Marvin Grayson era una leyenda viviente en el mundo de la aerodinámica. Un instructor civil en la academia, del que se hablaba con reverencia y un poco de miedo. Era un genio, y como muchos otros, operaba en un plano completamente ajeno al rígido mundo del protocolo militar. Su oficina era una maravilla caótica de desorden controlado. Pilas de libros amenazaban con caer sobre un escritorio lleno de papeles y tazas medio vacías. Era la antítesis del orden obsesivo y estéril que mi padre imponía. Pronto descubriría que a Marvin Grayson no le importaba el orden, le importaba la verdad. Impartió un curso avanzado de dinámica de vuelo, una clase que la mayoría de los cadetes temían. Era conocido por sus preguntas brutalmente complejas y su total intolerancia al pensamiento perezoso. El primer día estuve nervioso, esperando que mi apellido volviera a definirme antes de siquiera haber pronunciado una palabra. Planteó una pregunta sobre la dinámica de los vórtices tan intrincada que la sala se sumió en un silencio sepulcral e incómodo. Vi la respuesta en mi cabeza, una ecuación clara y elegante. Y tras un momento de vacilación, levanté la mano. Expliqué el principio con voz firme a pesar del martilleo en el pecho. Me escuchó con expresión indescifrable. Cuando terminé, no me elogió ni sonrió. Solo asintió brevemente, pero sus ojos, por primera vez desde que llegué a esta institución, los ojos de alguien, brillaron con un destello de genuino interés. No miraba a la hija del coronel Ellis, miraba a una mente que funcionaba. Era una sensación nueva y vertiginosa. Unos días después, estaba en mi santuario, el simulador del T-38 Talon, repasando los protocolos de emergencia. No supe que Marvin estaba allí hasta que terminó el ejercicio. Había estado de pie en las sombras detrás de la cabina, en silencio y observando. Yo había estado practicando uno de los escenarios más estresantes, una falla de 2 motores en la aproximación final. Era una prueba diseñada para inducir el pánico. En la simulación, el reconfortante rugido de los motores había desaparecido, reemplazado por un silencio aterrador y una cascada de luces de advertencia. Pero no entré en pánico. Recordé las palabras de Beanie Brown sobre el coraje. Me concentré en mi respiración, en los procedimientos que había practicado 1000 veces. Mis manos se movían con calma y precisión deliberada sobre los controles, accionando interruptores, ajustando el compensador, buscando la más mínima respuesta del avión moribundo. No estaba luchando contra la máquina. Estaba conversando con ella. Una negociación suave y desesperada. Cuando las ruedas simuladas tocaron la pista digital, dejé escapar un suspiro que no sabía que había estado conteniendo. «Interesante», dijo una voz suave a mis espaldas. Di un respingo y, al girarme, vi al coronel Grayson apoyado en el marco de la puerta. «La mayoría de la gente intenta luchar contra la tormenta», dijo con voz grave y retumbante. «Intentan someter a la máquina. Menudo niño, aprendes a bailar con ella».
Se dio la vuelta y se alejó sin decir una palabra más, dejándome sentado en la silenciosa cabina con una sensación que no podía identificar. Era como calor, como si me vieran. La verdadera prueba llegó una semana después, no en un simulador, sino a 3.000 metros sobre los aviones de Colorado. Estaba en un vuelo de entrenamiento en solitario cuando lo encontré, una repentina y violenta cizalladura del viento durante mi aproximación para el aterrizaje. El avión cayó como una piedra, las alas se cerraron, los controles se aflojaron en mis manos. Esto era real, era un examen de vida o muerte. Por un segundo aterrador, las viejas voces gritaron en mi cabeza. «Odora, princesa, no es suficiente». Entonces la voz de Marvin atravesó el ruido. «Aprendiste a bailar con él». Respiré hondo. En lugar de luchar, cedí. En lugar de tirar de los controles, hice una serie de ajustes minuciosos y delicados, aliviando la presión y dejando que la aeronave encontrara su propio equilibrio mientras la guiaba a través de la turbulencia. No conquisté el viento, lo dominé. El aterrizaje fue perfecto, un suave roce de goma sobre el asfalto. Mientras rodaba por la pista, lo vi esperándome, de pie junto al hangar. Una extraña sonrisa se dibujó en las comisuras de sus labios mientras salía de la cabina, con las piernas aún temblorosas. «Tenía razón», dijo simplemente. «Tienes las manos de un fantasma, invisible, precisa y letal cuando es necesario». Me miró con una mirada analítica, pero amable. «Fantasma te queda mejor que princesa». En ese momento, en una pista azotada por el viento bajo un cielo azul inmenso, me dio un nuevo nombre. Y con esa sola palabra, venció a Odora para siempre. Fantasma no era un insulto, era un título, era una identidad que me había ganado. Más tarde esa semana, me llamó a su oficina. La confirmación de mi parentesco finalmente le había llegado. Cuando entré, su expresión era seria. «Conocí a tu padre, Luis», dijo, sin preámbulos. Me indicó que me sentara. «Charles Ellis es un excelente estratega, uno de los mejores. Pero comete un error fatal clásico. Confunde control con respeto». Sirvió 2 tazas de café de una vieja y estropeada máquina en un rincón. Era negro, espeso y brutalmente fuerte. Me dio una. «Tu padre cree que la disciplina es un látigo para doblegar al mundo a su voluntad». Continuó, acomodándose en su silla desordenada, «una herramienta para imponer. Pero recuerda este fantasma. La verdadera disciplina es la claridad. Se trata de ser despiadadamente honesto contigo mismo, sobre todo cuando nadie te ve. Se trata de integridad, no de intimidación». Tomó un sorbo lento de café, con la mirada fija en mí por encima del borde de la taza. «El apellido Ellis puede abrirte muchas puertas. La gente saludará al uniforme, pero se inclinará ante el nombre». Se inclinó hacia adelante, bajando la voz. «Pero ten cuidado, ese nombre también puede ser una jaula dorada, pero jaula al fin y al cabo. No dejes que su legado se convierta en tu prisión». La advertencia de Marvin. Ese nombre también puede ser una jaula. Resonó en mi mente durante semanas. Fue una profecía que se cumplió antes de lo que podría haber imaginado. Llegaron un fresco sábado de otoño, durante un fin de semana para padres del que no les había hablado. Caminaba por el patio de armas, el terrarazzo, cuando los vi. Mi padre, Evelyn y Landon estaban de pie cerca de la capilla, con la apariencia de una familia perfecta y poderosa en una visita a la universidad. Me dio un vuelco el corazón. Esto no era una visita, era una invasión. Comenzó como una demostración de poder, una obra cuidadosamente montada para beneficio de la dirección de la academia. Mi padre, con un traje a medida que aún conservaba el fantasma de un uniforme militar, me pasó el brazo por los hombros mientras se acercaba mi comandante de escuadrón. «Estoy muy orgulloso de esto», bramó, con una voz que resonaba con una calidez artificial, siguiendo la tradición de la familia Ellis. Evelyn, impecable con un abrigo de cachemira, estaba de pie junto a él. Su sonrisa era una máscara impecable de orgullo maternal.
Landon, ya más alto que yo y con la confianza inmerecida de un hijo predilecto, simplemente asintió. Me sentí como un accesorio, una pieza de ajedrez cuidadosamente colocada en una partida a la que nunca había accedido. Mi padre elogiaba efusivamente mi expediente académico y de vuelo, pero cada cumplido era una ambigua reivindicación de mi éxito. Es disciplinada, tal como le enseñé, decía, o su rendimiento está a la altura de las expectativas que le he fijado. No reconocía mi esfuerzo, lo ponía en alto. Estaba poniendo su sello en mis logros, dejando claro a todos que mi éxito no era mío, sino una simple extensión de su legado. Me quedé allí sonriendo, con mi sonrisa vacía y ensayada, como una marioneta en la campaña de relaciones públicas de la familia. La jaula dorada de la que Marvin me había advertido se sentía fría y apretada alrededor de mis costillas. La actuación pública dio paso a una privada durante una cena en un asador pretencioso y caro del centro. La comida fue un campo minado de charlas tensas y tensiones tácitas. Mi padre habló de su trabajo como consultor, Landon de su propia formación de piloto, y Evelyn dirigió la conversación, asegurándose de que nunca se desviara hacia un terreno genuinamente personal o, Dios no lo quiera, emocional. Escuché la mayor parte del tiempo, como un observador silencioso en una mesa de desconocidos que compartían mi sangre. Luego, a mitad del plato principal, Evelyn colocó una caja de regalo bellamente envuelta en la mesa frente a mí. Era de unos grandes almacenes de lujo, atado con un lazo de seda perfecto. Vi esto y pensé en ti, Luis, dijo con voz suave y melosa. Un detalle para celebrar tu éxito. Sentí una punzada de sospecha en el estómago. Los regalos de Evelyn nunca eran simples regalos. Eran mensajes, movimientos calculados en su larga y silenciosa guerra contra mí. Lo abrí con cuidado. Dentro, entre capas de papel de seda, había un impresionante vestido de noche. Era de un azul zafiro intenso, elegante y sencillo. Era genuinamente hermoso. Una frágil y tonta chispa de esperanza brilló en mi interior. Quizás me equivocaba. Quizás era una rama de olivo. Y entonces vi la etiqueta de la talla pegada al cuello. Se me heló la sangre. El vestido era talla 4. Yo era talla 8. No fue un error, un descuido. Fue una declaración tan clara y brutal como la noche en que mi padre tiró mi cena a la basura. El mensaje era el mismo. Sigues sin ser lo suficientemente buena. Sigues sin quedarte bien. Sigues siendo la chica que necesita que la reduzcan. Era un fantasma del pasado, un susurro de olor en seda y satén. Levanté la vista de la caja y me encontré con la mirada de Evelyn. Su sonrisa era perfecta, firme y completamente desprovista de calidez. Al otro lado de la mesa vi a Landon captar mi expresión. Una lenta sonrisa cómplice se extendió por sus labios. Comprendió el mensaje a la perfección. Mi padre, ajeno a todo, o quizás voluntariamente ignorante, eligió ese momento para revelar el verdadero propósito de su visita. Se aclaró la garganta y dejó su cuchillo de estaca con un clic decidido. Landon está siendo considerado para una plaza muy competitiva en el programa de pilotos de pruebas del F-22 en la base aérea Nellis, anunció, adoptando su tono oficial para asuntos importantes. Me miró fijamente, con la mirada fija. Tu expediente académico aquí es ejemplar, Luis. Tus profesores te tienen en alta estima. Hizo una pausa para que quedara más impactante. Necesito que escribas una carta de recomendación para tu hermano. Una excelente. Tendrá mucho peso, viniendo de otro miembro de la familia Ellis que ha destacado en este entorno. Ahí estaba, la puerta de la jaula cerrándose de golpe. Quería usar la reputación por la que había derramado sangre, el respeto que me había ganado con noches de insomnio y trabajo agotador como trampolín para su verdadero heredero. Quería que usara mi propio capital para beneficiar al hijo que se había quedado de brazos cruzados, sonriendo con sorna mientras me desmantelaban psicológicamente. Era el modelo empresarial familiar en su forma más pura. Mis logros eran un activo corporativo que se utilizaría para el ascenso del sucesor designado. La antigua Louise se habría derrumbado o habría discutido.
La antigua Louise habría sentido el aguijón de las lágrimas y la oleada de una ira inútil, pero esa Louise ya no estaba. En su lugar estaba el fantasma, la observadora silenciosa que Marvin había mencionado. Miré a mi padre y la expectación llena de derecho en sus ojos. Miré la sonrisa triunfal de Evelyn. Miré el rostro engreído de Landon. Doblé el papel de seda sobre el vestido que nunca me quedaría. Lo consideraré, dije con voz serena y tranquila. La sorpresa en sus rostros fue una pequeña y satisfactoria victoria. Habían esperado omisión o un arrebato emocional. No estaban preparados para una reflexión serena y distante. Esa noche, de vuelta en la tranquilidad estéril de mi dormitorio, saqué el vestido de la caja. Lo sostuve frente al espejo. La hermosa tela azul zafiro era una mentira. Era un símbolo de la persona que querían que fuera. Más pequeña, más silenciosa, más agradable. Una persona que encajaría perfectamente en la caja que habían construido para mí. Por un instante, me permití sentir todo el peso gélido de su crueldad. Dejé que la ira creciera, no como un incendio forestal, sino como una quemadura fría controlada. Luego doblé el vestido con cuidado. No lo tiré. Eso habría sido demasiado emotivo. En cambio, lo guardé en su caja y lo escondí en el fondo de mi armario, bajo mis uniformes. Estaba harta de intentar encajar en su mundo. Era hora de que se enfrentaran al mío. Querían una recomendación, un papel con palabras bonitas. Me miré fijamente en mi reflejo, en los ojos decididos y fríos que me devolvían la mirada. En cambio, les harían una demostración, una actuación que jamás olvidarían. No en el papel, sino en el cielo. Mi actuación, la que me había prometido ofrecer, no se produjo en el papel, sino en el corazón del desierto de Nevada. La base aérea Nellis es donde se forja lo mejor de lo mejor, y yo me había ganado mi lugar allí. Por puro mérito, conseguí un puesto en el programa de desarrollo del F-22 Raptor, el mismo que mi padre había previsto para Landon. Mi hermano también estaba allí, en un escuadrón diferente, un constante recordatorio, con una sonrisa burlona, de las expectativas de la familia, pero en el cielo el pedigrí no significaba nada. El rendimiento lo era todo. El día que sucedió hizo un calor sofocante. De esos días en los que el calor se refleja en la pista en oleadas, mi misión consistía en una prueba rutinaria de sistemas para evaluar una nueva capa absorbente de radar experimental integrada en el fuselaje del Raptor. Ahora era piloto de pruebas, primer teniente, y la cabina del F-22 se sentía más como mi hogar que cualquier otra casa en la que hubiera vivido. Al ascender hacia el cielo, dejando atrás la mancha marrón del suelo del desierto, sentí esa familiar sensación de paz. Allí arriba, yo tenía el control. Era el fantasma. El protocolo de prueba era sencillo: volar siguiendo un patrón predeterminado mientras el personal de tierra monitoreaba mi sección transversal de radar, pero al ejecutar un viraje de alta gravedad, sentí algo diferente. La aeronave respondió con una fluidez inusual, una extraña gracia sin fricción. Era como si el aire mismo se abriera para mí. Siguiendo una corazonada, me desvié del plan de vuelo, impulsando al Raptor a una serie de complejas maniobras en capas, una danza de mi propia creación. Sentí la conexión de la que había hablado Marvin. No estaba luchando contra la tormenta, estaba bailando con ella. Entonces mi calma se quebró. La voz del controlador de vuelo sonaba tensa por la confusión. «Fantasma, hemos perdido tu señal. Repito, hemos perdido tu señal de radar». Confirmo. Revisé mis instrumentos. Todo estaba perfecto. «Control. Fantasma está aquí. Todos los sistemas en verde», respondí. «Fantasma negativo. No estás en nuestras pantallas. Has desaparecido por completo». Un escalofrío agudo y eléctrico me recorrió el cuerpo. Me quedé en la zona, continuando con mi ballet aéreo, sintiendo al Raptor moverse como una extensión de mi propio cuerpo. Durante 6 minutos fui invisible, un verdadero fantasma en la máquina.
Cuando finalmente me relajé y mi firma reapareció en sus pantallas, la radio explotó con un torrente de voces emocionadas e incrédulas. De vuelta en tierra, los datos lo confirmaron. Durante esos 6 minutos, mis maniobras hicieron que la piel experimental generara un campo de refracción de radar perfecto y sostenido. No era solo sigilo, era invisibilidad absoluta. No solo había realizado una prueba, había dado con el santo grial del combate aéreo. La euforia era embriagadora. Esto era mío, un descubrimiento nacido de mi habilidad, de mi intuición. Este fue el momento que finalmente demostraría irrevocablemente mi valía. No hubo celebración, ni informe con ingenieros que me aclamaban. En cambio, 2 policías militares de rostro adusto me escoltaron a una CIF, una instalación de información confidencial compartimentada. Era una habitación insonorizada y sin ventanas, diseñada para guardar secretos dentro y el mundo exterior fuera. El aire dentro era frío y estéril, y sentado a la mesa de acero en el centro de la sala, con la misma pinta que el poderoso consultor del Pentágono que ahora era, estaba mi padre. No sonreía. Su rostro era una máscara de fría evaluación profesional. «Siéntese, teniente», dijo con voz monótona. No mencionó mi nombre. Permanecí de pie. «¿Qué ocurre?» Los datos eran un gran avance. Los datos, dijo lentamente, han sido contenidos. Su informe posterior a la acción ha sido modificado. Para efectos del registro oficial, el evento se ha clasificado como un fallo anómalo del sensor durante una simulación fallida. El frío de la habitación se me metió en la sangre. ¿Una simulación fallida? Mentira. Este es un verdadero descubrimiento. Mi descubrimiento. Mi padre me miró entonces, y no había ni un atisbo de cariño paternal en sus ojos. Era la mirada de un ejecutivo corporativo evaluando un activo problemático. Todo lo que encuentres, todo lo que logres en esa cabina pertenece a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, dijo con voz gélida. Y nosotros, quienes lo dirigimos, decidimos qué es lo mejor para el programa, no un teniente subalterno que tuvo suerte. Las palabras fueron un golpe físico, dejándome sin aliento. Suerte. Había descartado la cima de mi carrera como suerte, pero aún no había terminado. El golpe mortal aún estaba por llegar. Esta tecnología es demasiado importante para atribuirla a la historia de un accidente afortunado, continuó, con un tono absolutamente despiadado. Necesita una cara digna, un líder que pueda defenderlo en la próxima generación, un piloto con la sangre adecuada para el futuro. Hizo una pausa, dejando que el silencio flotara en el aire como una guillotina. Landon liderará el desarrollo del nuevo proyecto. No solo me había robado mi descubrimiento, sino que le había entregado el trabajo de mi vida, mi momento de triunfo, a mi hermano justo delante de mí. Fue el acto definitivo de borrarlo todo. No era solo la hija olvidada, era la escritora fantasma del legado del hijo elegido. Él estaba completando la misión que Evelyn había comenzado hacía tantos años: sanear la historia familiar, corregir el error de su primer matrimonio, sacrificando su única prueba viviente. Al día siguiente me transfirieron a un trabajo administrativo en la base aérea Wright-Patterson en Ohio. Estaba enterrado en una montaña de papeleo. Esa última noche en Nellis me dieron 2 horas para vaciar mi oficina. La base estaba en silencio. El cielo desértico afuera estaba sembrado de 1,000 millones de estrellas indiferentes. Sentía el corazón como un cristal roto en el pecho, pero mi mente estaba escalofriantemente despejada. El fantasma se había apoderado de mí. ¿Alguna vez has dedicado todo tu ser a algo, has creado algo verdaderamente extraordinario, solo para que te lo arrebaten y se lo den a alguien más, precisamente quienes se suponía que debían apoyarte? Si conoces esa sensación de injusticia tan devastadora, dale a «me gusta» y cuéntamelo en los comentarios. ¿Qué palabra te viene a la mente cuando te roban tu mayor logro? Me senté frente a la computadora por última vez.
Mis movimientos eran tranquilos y metódicos. Con la eficiencia de la práctica, localicé el archivo de datos original sin editar de mi vuelo de 6 minutos, la telemetría sin procesar, los registros de los sensores, todo. Era una secuencia de datos hermosa y perfecta que lo demostraba todo. La comprimí en un solo archivo. Luego comencé a cifrarlo, superponiéndolo con un complejo algoritmo de varios niveles que yo mismo diseñé en la academia. Era prácticamente indescifrable. Al completar el cifrado, el sistema me pidió un nombre de archivo. Mis dedos se posaron sobre el teclado. Le puse al archivo el nombre Protocolo Eco. Me recosté en la silla. El único sonido, el suave zumbido de la máquina. El dolor seguía ahí, una piedra fría y pesada en mis entrañas, pero ahora tenía un propósito. Era combustible. Susurré las palabras en la habitación vacía. Una promesa que se había convertido en la verdad central de mi existencia. Crees que puedes enterrarme, padre, pero lo olvidas. Incluso un fantasma deja una señal. Mi exilio a la base aérea Wright-Patterson en Ohio estaba destinado a ser un entierro. Se suponía que me asfixiaría bajo montañas de papeleo. Mi nombre se desvanecía en la oscuridad burocrática mientras la estrella de Landon ascendía. Mi padre me había borrado del guión. Lo que nunca imaginó fue que usaría mi tiempo en la sombra para estudiar el escenario, a los actores y el guión mismo, preparándome para reescribir toda la obra. Durante 3 años no fui piloto. Era una esponja. La Fuerza Aérea, en su infinita sabiduría irónica, me asignó al comando de adquisiciones y logística. No pilotaba aviones, estaba aprendiendo cómo se compraban, vendían y construían. Me sumergí en el laberinto de los protocolos de adquisiciones de defensa, las regulaciones federales de adquisiciones y el arcano arte del cifrado militar. El dolor de mi traición no desapareció, simplemente lo readapté. Se convirtió en un combustible limpio y frío para mi concentración. Mientras otros oficiales contaban los días para su próximo vuelo, yo estudiaba esquemas, memorizaba códigos de presupuesto y obtenía certificaciones de alto nivel en gestión segura de datos. Estaba forjando mi arma. Durante este tiempo, encontré un nuevo mentor en la biblioteca de la base, Sun Tzu. Su libro, El arte de la guerra, se convirtió en mi Biblia. Un pasaje en particular se convirtió en mi mantra: conoce a tu enemigo y conócete a ti mismo, y no correrás peligro en 100 batallas. Yo conocía a mi enemigo. La mayor debilidad de mi padre no era un fallo en su estrategia, sino la estrategia misma, su orgullo devorador. Necesitaba un legado, un monumento a su nombre. Y cuanto más grande era el monumento, más larga era su sombra, un lugar perfecto para que un fantasma se escondiera. Entonces, por fin llegó la oportunidad que llevaba 3 años fabricando. La Fuerza Aérea y la contratista de defensa Lockheed Aerospace comercializaban mi tecnología robada bajo un nuevo nombre en clave: Phantom X. El proyecto estaba entrando en su fase final de contrato multimillonario y necesitaban un oficial de enlace técnico de la Fuerza Aérea para supervisar la transición. El candidato debía ser piloto con autorización de alto secreto, experto en normativas de adquisiciones y especialista en la arquitectura de cifrado única del sistema. Solo había una persona en toda la Fuerza Aérea que encajaba con esa descripción. Me había convertido en la llave de la misma cerradura que mi padre había diseñado para mantenerme fuera. Mi exilio se había convertido en mi caballo de Troya, y el sistema que me había enterrado ahora me invitaba de vuelta al corazón de Troya. La sala de juntas de Lockheed Aerospace era una catedral del poder corporativo, pura cristal, acero y un silencio sepulcral y caro. Y allí estaban, la Santísima Trinidad del legado de Ellis. Mi padre, ahora un consultor senior muy bien pagado de Lockheed, presidía la mesa, cautivando a un grupo de inversores escépticos. Landon, el chico estrella y piloto de pruebas principal, se sentaba a su lado, guapo y seguro de sí mismo con su traje de vuelo, asintiendo en los momentos oportunos, y yo, la capitana Louise Ellis, la discreta oficial de enlace, sentada al margen, tomando notas.
Mi padre presentó mis algoritmos de vuelo como propiedad intelectual suya, hablando de su elegancia y potencia con el orgullo propio de un creador. Era brillante en ello, tejiendo una narrativa de visión y destino. Landon contaba anécdotas desde la cabina, aportando el toque humano. Formaban un equipo perfecto. La reunión transcurría con normalidad hasta que un inversor mayor, de mirada aguda e inteligente, se inclinó hacia adelante. «Es un sistema impresionante, coronel», dijo. «Pero tengo una pregunta técnica. El consumo de energía del campo de refracción parece exponencialmente alto durante las maniobras multivectoriales. ¿Cómo has mitigado la fuga térmica sin comprometer la señal de sigilo?» La sala quedó en silencio. Observé el rostro de mi padre. Por primera vez, el vendedor confiado desapareció. Un destello de pánico apareció en sus ojos. Conocía el concepto, pero no las matemáticas profundas. Empezó a fanfarronear, hilvanando jerga técnica que no terminaba de conectar. Vi mi oportunidad. «Si me lo permite, señor», dije con voz tranquila y clara. El inversor se giró hacia mí. «La fuga térmica no se mitiga, se redirige», expliqué, levantándome y caminando hacia la pizarra. El algoritmo utiliza un bucle recursivo dinámico para convertir el exceso de energía térmica en un pulso de baja frecuencia que luego se ventila a través de los flaps del borde de salida. De hecho, mejora la señal de sigilo creando un microefecto Doppler que imita la distorsión atmosférica. Terminé de escribir la ecuación principal en la pizarra. El silencio en la sala era ahora de asombro y respeto. El inversor miró la ecuación, luego me miró a mí, con una lenta sonrisa extendiéndose por su rostro. «Increíble», murmuró. No miré a Landon, miré directamente a mi padre. El encanto se había esfumado, el orgullo se había esfumado. Solo vi en sus ojos una furia fría y dura mezclada con algo que nunca antes había visto. Miedo. Me miraba como si fuera la primera vez que veía, no a su hija, sino al monstruo que había creado. Esa noche, impulsado por una fría oleada de adrenalina, me quedé hasta tarde. Usé mi acceso de alto nivel para profundizar en el código fuente del Phantom X. Pasé horas revisando millones de líneas de programación, el fantasma digital de mi propia creación, y entonces lo encontré enterrado en lo profundo del módulo principal de control de vuelo, un fragmento de código tan fundamental que jamás podría eliminarse sin causar un colapso total del sistema. Era una firma digital que había incorporado al algoritmo original por capricho hace tantos años. Solo quedaba una cadena de 4 caracteres en los comentarios del código 2. Representaba el segundo vuelo de Louise Ellis de aquel fatídico día. Era irrefutable, era innegable, era mi nombre, oculto a simple vista todo el tiempo. Me recosté en la silla y una lenta y fría sonrisa se dibujó en mi rostro. El juego había comenzado oficialmente. Una semana después, la última pieza encajó. Un correo electrónico cifrado llegó a mi bandeja de entrada desde una dirección anónima e imposible de rastrear. El mensaje era breve, solo unas pocas líneas de texto. El contrato final se adjudicará en la gala de la familia Ellis. El General Abbott tiene preguntas. Es la hora. Sabía que era Marvin. La gala para celebrar el legado de mi padre sería el escenario perfecto. Era el monumento a su orgullo y lo iba a quemar hasta los cimientos. Desde la tranquilidad estéril de mi apartamento corporativo, me conecté a la computadora central aeroespacial de Lockheed. Usé mis credenciales de enlace para sortear las capas de seguridad hasta llegar al servidor de presentaciones de la gala, y allí encontré mi arma, el protocolo ECHO. Escribí un script sencillo, un comando de activación oculto en el archivo de video que se reproduciría esa noche. Al activarse, el script se ejecutaría, accediendo a los metadatos originales del archivo y mostrándolos a la vista de todos. El cebo estaba listo, la trampa había saltado, el mundo entero de mi padre estaba a punto de caer en ella. El salón de baile le resultaba familiar.
Era el mismo espacio cavernoso y grandioso de la base aérea Peterson, lleno de la misma gente, el mismo aroma sofocante de poder y prestigio. Habían pasado 3 años desde la noche en que me abatieron públicamente allí, pero al fondo de la sala, invitado a una gala en honor a mi familia, el recuerdo estaba tan fresco como una herida abierta. Ya no era la chica perdida y desconsolada. Era la capitana Louise Ellis, el enlace técnico de Lockheed Aerospace. Era el caballo de Troya y estaba a punto de arrasar la ciudad. En las enormes pantallas que flanqueaban el escenario, comenzó a reproducirse un video profesional. Fue un homenaje elegante y pulido, una pieza de propaganda corporativa diseñada para cerrar el acuerdo del Phantom X. El video comenzaba con tomas dramáticas del F-22 Raptor surcando el cielo con una imponente banda sonora orquestal. Luego, se enfocaba a Landon. Lucía heroico, la viva imagen del piloto estrella estadounidense. Apretó la mandíbula y fijó la mirada en el horizonte. La voz profunda y autoritaria del narrador resonó por los altavoces, elogiando a Landon Ellis como el futuro de la Fuerza Aérea. El piloto, cuya habilidad y visión innatas estaban marcando el comienzo de una nueva era de dominio aéreo. La cámara enfocó al público y se centró en mi madrastra, Evelyn. Estaba mirando a su hijo en la pantalla, su rostro, una máscara de orgullo extasiado, la sonrisa triunfante de una reina cuyo heredero estaba a punto de ser coronado. Mi padre estaba sentado a su lado, complacido. El arquitecto admiraba su perfecta creación. El video terminó y la sala estalló en aplausos. Landon, increíblemente guapo con su uniforme de gala, subió al escenario, disfrutando de la adoración. Subió al podio, dejándose llevar por los aplausos antes de pedir silencio con la mano. Tenía el carisma natural de un hombre que jamás ha tenido un día de duda en su vida. Gracias. Comenzó con voz suave y segura. Es un honor estar aquí, formar parte de un legado de servicio. Miró a nuestro padre, quien asintió con aprobación. Entonces, sus ojos recorrieron la multitud y me encontraron de pie, entre las sombras, al fondo. Una pequeña sonrisa de satisfacción se dibujó en sus labios. Por supuesto, continuó, con la voz cargada de condescendencia. No podría haber llegado allí sin el trabajo fundamental de un ingeniero anónimo que escribió el código de vuelo inicial. De hecho, está en esta misma habitación esta noche. Me hizo un gesto de desdén. Fue un gesto perfecto, una forma de reconocer mi existencia y al mismo tiempo minimizarla, reduciendo mi descubrimiento a una simple nota al pie en su gran historia. Estaba lanzando una migaja al fantasma del ático. Pero mi guión tenía un final diferente. En cuanto las palabras salieron de su boca, mi gatillo se activó. Las enormes pantallas tras él parpadearon. El pulido logotipo corporativo del proyecto Phantom X se desvaneció. La imagen de Landon, el héroe, desapareció. Por una fracción de segundo, las pantallas se oscurecieron por completo, sumiendo el frente del salón en una oscuridad repentina e impactante. Una exclamación colectiva recorrió la sala. Entonces las pantallas volvieron a la vida, no con un video, sino con una interfaz de línea de comandos verde sobre negro. El cursor parpadeó una vez, 2 veces, y luego líneas de código comenzaron a caer en cascada por las pantallas, una cascada frenética y silenciosa de datos sin procesar. El público observaba en silencio, atónito, con los aplausos congelados en la garganta. Esto no era parte del espectáculo. El código que se desplazaba se detuvo abruptamente. El cursor parpadeó una última vez y entonces apareció una sola línea de texto. Blanco puro sobre fondo negro, en una fuente grande y negrita, imperceptible para todos. Se restauraron los metadatos originales del vuelo. Un silencio sepulcral invadió el salón de baile. Se podía oír caer un alfiler. Entonces, justo debajo de la primera línea, se materializó una segunda línea de texto que se grabó a fuego en la pantalla y en la memoria de todos los presentes. Piloto fantasma autorizado, primer teniente Lees,
el mundo se detuvo. Todas las miradas en la sala siguieron una única línea invisible desde el nombre en la pantalla hasta los rostros cenicientos y horrorizados de Charles y Evelyn Ellis, y finalmente hasta mí. El fantasma, de pie al fondo de la sala, ya no entre las sombras, sino bañado por el repentino y crudo resplandor de la verdad. Desde la mesa del frente, una silla raspó ruidosamente contra el suelo. El general Abbott, un formidable general de 4 estrellas conocido por su integridad, se puso de pie. Su rostro era una nube de furia contenida. Fijó la mirada en mi padre, el coronel Ellis. Su voz no era fuerte, pero atravesó el silencio como una navaja. Quizás puedas explicarlo. Mi padre estaba paralizado, como una estatua tallada en hielo. Abrió la boca ligeramente, pero no le salieron palabras. Parecía completamente destrozado. Evelyn le tomó la mano. Su sonrisa perfecta se había convertido en un grotesco recto de pánico. Su mundo cuidadosamente construido acababa de estallar. Y entonces ocurrió lo más extraordinario. Una oleada de murmullos y susurros comenzó a inundar la sala mientras otros oficiales superiores se ponían de pie, girándose para mirarme con una mezcla de asombro y un renovado respeto. Las cámaras que habían estado transmitiendo el evento a los monitores de la sala giraron. Se enfocaron en la única persona que seguía en el escenario, Landon. Se quedó paralizado por un instante. Su mirada pasó de la evidencia condenatoria en la pantalla a mí, su hermana, la mujer a la que había menospreciado toda su vida. La sonrisa burlona se había ido. La arrogancia se había ido. En su lugar, una comprensión cruda y naciente. Vio la verdad. Vio los años de mentiras, el legado robado, la profunda injusticia de todo ello al descubierto. Respiró hondo, estremeciéndose, enderezó los hombros, irguiéndose al máximo, no como el aire, sino como un oficial de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Y entonces, con un movimiento firme y decidido que resonó en la silenciosa sala, se llevó la mano a la frente e hizo un saludo formal. No fue solo un saludo, fue una rendición, fue una disculpa, fue un reconocimiento. Mi padre y Evelyn estaban abandonados, su dinastía desmoronándose a su alrededor en la ruina silenciosa que ellos mismos habían creado. Con una calma que desconocía, levanté la mano y devolví el saludo. Y en ese momento, el silencioso reconocimiento de mi hermano fue más fuerte, más profundo y más satisfactorio que cualquier aplauso. Las consecuencias de una detonación no son fuertes, son silenciosas. Es el zumbido en los oídos, el polvo que se asienta en el aire tranquilo, la lenta comprensión del nuevo paisaje que se ha creado. La gala no terminó con una explosión, sino con una evacuación silenciosa y ordenada de la escena del crimen. El crimen, por supuesto, fue la verdad. No dormí esa noche. Me senté junto a la ventana de mi alojamiento temporal en la base, observando cómo la luz del amanecer comenzaba a pintar los bordes del cielo de Colorado. La adrenalina se había desvanecido, dejando tras de sí un profundo agotamiento, un cansancio que se sentía en los huesos. La guerra había terminado. La victoria era absoluta. Pero la victoria, estaba aprendiendo, se sentía menos como un triunfo y más como un vasto y silencioso vacío. A la mañana siguiente, supe dónde encontrarlo. El hangar del Phantom X era cavernoso y frío, con olor a combustible de avión y ozono. El avión se encontraba en el centro del vasto espacio, un depredador elegante y letal en reposo. Y de pie frente a él, contemplando su figura silenciosa, estaba Landon. No se giró cuando me acerqué. El suave roce de mis botas resonaba en el hangar. Se quedó mirando el avión, la máquina que se suponía sería su futuro. «Lo arruinaste todo», dijo. Su voz era monótona, hueca, desprovista de su arrogancia habitual. Era la voz de un niño que acababa de ver arder su reino. Me quedé a su lado, siguiendo su mirada. El fantasma era hermoso, una unión perfecta entre forma y función.
mi creación, mi verdad. No, Landon, dije, con la voz más suave de lo que esperaba. No arruiné nada. Solo encendí las luces. Depende de nosotros elegir dónde nos situamos bajo esa luz. Esperaba ira, acusaciones, negación. En cambio, se desplomó ligeramente, una deflación apenas perceptible de su postura orgullosa. No lo sabía, susurró, apenas audibles. Lo juro, Luis, nunca lo supe. Le creí. Landon era arrogante, privilegiado y a menudo cruel. Pero era producto del sistema que mi padre había construido. Era un príncipe que nunca pensó en cuestionar la legitimidad de su propia corona. Lo miré, la tensión en sus hombros, el agotamiento en su rostro. Era un piloto a punto de enfrentarse a presiones para las que nunca había sido entrenado. La satisfacción que había anticipado, el momento de presumir de mi victoria sobre él, nunca llegó. Solo sentí una extraña y desconocida sensación de algo más, algo parecido a la responsabilidad. «Estás apretando la mandíbula», dije. Me miró confundido. «¿Qué? Estás apretando. Restringe el flujo sanguíneo. Cuando estás haciendo fuerzas G altas, te desmayarás más rápido». Me puse delante de él. «Mírame. Inhala. Llena el estómago. Ahora, al exhalar, flexiona todo el cuerpo desde las pantorrillas hacia arriba. Tensa el torso como si fueras a recibir un puñetazo y haz este sonido. ¡Pilla!». Me miró fijamente. «Es la maniobra de esfuerzo anti-G», dije con paciencia. «Es lo que mantiene la sangre en la cabeza para que no te desmayes y estrelles un avión de $1,000 millones. Esto es verdadera disciplina, Landon. No se trata de controlar a los demás, se trata de hacer lo necesario para sobrevivir». Me observó con los ojos muy abiertos. Luego, lenta y vacilante, imitó la maniobra. Por primera vez, yo no era Odora. No era el fantasma. Era su hermana. Tenía miedo. La voz provenía de la entrada del hangar. Mi padre se recortaba contra la brillante luz de la mañana. Parecía haber envejecido una década de la noche a la mañana. Su uniforme, habitualmente inmaculado, parecía descolgarse de su figura. Caminó hacia nosotros con pasos pesados, cada uno un esfuerzo. No miró a Landon. Tenía la mirada fija en mí. «Te tenía miedo», dijo con voz áspera. «Desde el día que naciste, la llevaste dentro. Tu madre». Se detuvo a pocos metros, con el magnífico avión interponiéndose entre nosotros como un juez. Era brillante, incontenible. Nunca vio el mundo en términos de reglas y jerarquías, solo posibilidades. No podía controlarla, y eso me aterrorizaba. Finalmente apartó la mirada, clavándola en el suelo. Cuando ella se fue, pensé que podría construir algo ordenado, algo que comprendiera, un legado de disciplina. Pero tú seguías ahí. Un recuerdo vivo de un pasado que no podía controlar. Así que elegí la tranquilidad antes que a ti, Luis. Elegí al hijo que reflejaba mi ambición en lugar de a la hija que reflejaba mis miedos. Su confesión quedó suspendida en el aire, cruda y patética. No era una disculpa. Era una explicación nacida de una cobardía tan profunda que había envenenado nuestras vidas. Nos miró a mí y luego a Landon, con el rostro marcado por una trágica pena autoinfligida. Les hice pagar a ambos el precio de mis guerras privadas. Se quedó allí un largo instante, como un rey en las ruinas que él mismo había creado. Luego se giró para marcharse. Al borde de la sombra del hangar, justo antes de volver a la luz, se detuvo. No se giró. «Legado», dijo con voz distante, como si hablara consigo mismo. «No es lo que se transmite a la siguiente generación. A veces es el bagaje del que uno aprende a desprenderse». Sus palabras me impactaron con la fuerza de un impacto físico. Fueron lo más sincero que me había dicho en mi vida. Por primera vez, no vi a un tirano ni a un villano. Vi a un hombre pequeño y asustado, prisionero del mismo legado que había dedicado su vida a construir. De vuelta en mi habitación, el silencio se sentía diferente. Ya no estaba vacío, era pacífico. Cogí el teléfono y marqué un número conocido.
Marvin contestó al segundo timbre. Grayson. Listo, dije simplemente. Hubo una pausa al otro lado, luego una risita. Ya lo supuse. La onda expansiva ya está llegando a Washington, D.C. Otra pausa. ¿Y ahora qué, fantasma? Me acerqué a la ventana y miré hacia afuera. El cielo era de un azul brillante y sin nubes, extendiéndose hasta un horizonte infinito. Parecía acogedor. Por primera vez, no parecía un lugar al que tuviera que abrirme paso a la fuerza. Me sentía como en casa. Ahora, dije, sintiendo un profundo e inmenso alivio. Aprendí a volar sin tener que desaparecer. La guerra por fin había terminado. Un año puede ser toda una vida. Es suficiente tiempo para que las heridas cicatricen, para que el polvo se asiente y para que nuevas cosas crezcan en las ruinas de lo viejo. Un año después de la gala que detonó a mi familia, me encontraba en otro escenario bajo un cielo distinto. El aire era fresco con el aroma del otoño en Colorado. Detrás de mí, un nuevo edificio brillaba al sol. Su fachada de vidrio y acero reflejaba el infinito azul. Un letrero cerca de la entrada decía, «El Centro Ellis para entrenamiento de vuelo de precisión». Mi padre había donado una parte importante de su fortuna para construirlo. Era su penitencia, su intento de construir algo real a partir de los escombros. Observé a la multitud reunida de cadetes, oficiales y dignatarios. Yo era la mayor Louise Ellis, ahora comandante de este nuevo centro. Ya no era un fantasma, escondido entre las sombras. Era la artífice de este nuevo amanecer. Subí al podio con voz clara y firme. La disciplina no se trata de perfección, dije, y mi mirada se fijó en Marvin Grayson, en la primera fila, quien asintió lenta y orgullosamente. No se trata de control ni de construir un legado impecable. Se trata de honestidad. Se trata de la honestidad brutal e inquebrantable que se requiere para afrontar la verdad bajo presión, especialmente la verdad sobre uno mismo. Hice una pausa, dejando que las palabras se asentaran. Y a veces, para que realmente te vean, primero tienes que aprender a desaparecer. Después de la ceremonia, hubo una pequeña recepción. Me concedieron la medalla fantasma al servicio por mi labor fundacional en el proyecto. Al apagarse los aplausos, Landon subió al escenario. Ahora era capitán, líder de escuadrón. Se veía diferente. La arrogancia relajada había desaparecido, reemplazada por una confianza serena y firme. Esperaba otro saludo, el gesto formal que había iniciado nuestro largo deshielo. En cambio, se acercó directamente a mí y me abrazó. Fue un abrazo vacilante al principio, luego firme, el abrazo de un hermano. «Lo siento, Lou», susurró, con la voz cargada de una emoción que nunca antes le había oído. «Por todo». «Lo sé», susurré de vuelta, y lo hice. Desde su asiento en la primera fila, nuestro padre nos observaba. Evelyn no estaba allí. Sus amigos decían que se había mudado de vuelta a la costa este, incapaz de vivir a la sombra de un legado que ya no le correspondía controlar. Mi padre se puso de pie, no como coronel ni como consultor, sino simplemente como hombre. Me miró, su hija, y por primera vez sus ojos no reflejaban miedo ni orgullo. No dijo ni una palabra, simplemente se llevó la mano a la frente y saludó lenta y formalmente. No era una cortesía obligatoria, era un acto de respeto sincero. Esa misma tarde, nos encontramos en una pequeña cafetería fuera de la base. El tipo de lugar anónimo donde el pasado parecía estar a millones de kilómetros de distancia. No hablamos de la gala, ni de las mentiras, ni de los años de dolor. El silencio entre nosotros ya no era un arma, solo era silencio. Después de unos minutos, metió la mano en el bolsillo interior de su vieja chaqueta de cuero y sacó algo. Lo deslizó sobre la mesa. Era una fotografía antigua, con los bordes amarillentos y blandos por el tiempo. Era mi madre. Era joven, probablemente no mucho mayor que yo ahora, de pie en un aeródromo, entrecerrando los ojos por el sol. Sonreía, una sonrisa brillante e incontenible.
y en la mano sostenía una pequeña maqueta de un P-51 Mustang, bellamente elaborada. La conservé, dijo con voz ronca. Todos estos años, miró la foto, no a mí. Ella habría estado muy orgullosa de ti, Louise, más de lo que jamás podrías imaginar. Era la primera vez desde su muerte que él la reconocía, que realmente reconocía su valor y su lugar en mi historia. No fue una absolución total, pero fue un comienzo. Fue paz. Esa noche me encontraba en una colina con vistas a la academia, el lugar donde había comenzado mi escape. El sol se ponía, pintando el cielo con ardientes pinceladas de naranja y morado. Mi teléfono vibró en el bolsillo. Era un mensaje de Landon. Oye, ¿estás libre la semana que viene? Quizás podrías enseñarme algunos de esos movimientos fantasmales. Una sonrisa sincera, natural y espontánea se dibujó en mi rostro. Le respondí, «Estás listo, hermanito. Intenta seguir el ritmo». Las palabras de mi padre de hace un año resonaron en mi mente. Ya no era un recuerdo doloroso, sino una profunda verdad. El legado es el equipaje que aprendes a soltar. Por fin lo había dejado ir. El peso aplastante del apellido Ellis, la necesidad desesperada de demostrar mi valía, la ira, el dolor, todo. Mi verdadero legado no era la venganza. Fue este momento de tranquilidad, esta sanación, esta nueva conexión. Como en un avión Q, un solitario F-22 Phantom X rugió en el cielo vespertino. Sus potentes motores eran una melodía familiar. Ascendió verticalmente, como una aguja plateada que bordaba el crepúsculo, dejando una larga estela blanca a su paso. La mayor Louise Ellis, el fantasma, por fin tenía su propio cielo. Un cielo sin nombre, sin expectativas, sin fantasmas del pasado. Un cielo lo suficientemente grande como para albergar tanto la oscuridad de la noche como la promesa del amanecer. Mi historia no se trataba solo de la lucha. Se trataba del largo y tranquilo camino de sanación que llega tras ganar la batalla. Se trata de aprender que tu valor no lo determina la familia en la que naciste, sino el cielo que decides construir para ti. Si mi viaje te ha impactado de alguna manera, quiero que sepas que tu propio amanecer te espera. Si crees en el poder de reescribir tu propia historia, considera darle a me gusta a este video y suscribirte al canal. Estamos construyendo una comunidad de sobrevivientes para todos los fantasmas que se niegan a permanecer invisibles.